la siguiente propiedad que veremos el día de hoy, bienvenidas y bienvenidos, la siguiente propiedad es tensión, se llama tensión superficial, ¿va? Se representa con una gama, nadie tiene dudas ahí, una gama, ¿sale? La, la tensión superficial es la energía que hay, que hay por, ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué? Por unidad, ¿sale? Por unidad de distancia en un líquido, de distancia en un líquido. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Como habíamos estado viendo en el laboratorio, yo tengo aquí la superficie, ¿sale? La superficie del líquido. Esta es superficie del líquido, ¿sale? Entonces, hay algo que se llama energía superficial, es decir, cuánta energía yo requiero para que la superficie la pueda separar, ¿sale? Entonces, es la superficie del líquido. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Lo siguiente, vamos a tener dos fuerzas para que podamos coincidir, que es la energía superficial, pero la tensión superficial. La tensión superficial es esa fuerza, esa oposición que tenemos en un líquido para que un objeto, vamos a poner aquí un objeto, un sistema, un sistema en general que está aquí, ¿va? Pues ya, pásenle, ¿sale? Para que un objeto que está adentro del líquido que está sumergido, ¿sale? Salga. Yo tengo que aplicar una cierta fuerza para que logre hacer que el objeto salga, ¿verdad? Entonces, la tensión superficial, esa tensión superficial es esa energía que hay de oposición, ¿verdad? Que tiene el líquido para estar unido, para que las moléculas del líquido estén unidas unas con otras. ¿Sale? Bueno, esta fuerza, cuando yo logro sacar un objeto de un líquido, la fuerza se va a llamar fuerza de, ¿cómo le dije que se llamaba? Fuerza cuando a un objeto lo retiramos del líquido, de desgarre, ándele de desgarre, fuerza de, bueno, se llama desgarro, ¿sale? Desgarro o desgarre, como usted dice. ¿Por qué? Porque es como si desgarráramos la superficie para lograr hacer que el objeto salga, ¿sale? O al revés, si yo tengo un objeto aquí afuera del líquido objeto, ¿sale? Dijimos que había otra fuerza que también se empleaba para que el objeto pudiera entrar, ¿verdad? Al líquido. ¿Y esta fuerza cómo se llama? ¿Se acuerdan? Fuerza de penetración, ¿verdad? ¿Cuánta fuerza ocupo para penetrar el líquido? Penetración, ¿verdad? ¿Sale, vale? ¿Cuál? ¿La primera fuerza de desgarro? Es la fuerza que usted emplea o que requiere para lograr hacer que el objeto salga del líquido, porque el líquido se va a oponer a que el objeto salga. Esta es la de desgarro. Y también si usted quiere introducir un objeto ahí, se va a oponer. ¿Sale? La tensión superficial va a ser igual a la fuerza entre la distancia
Es decir, en unidades internacionales, yo les comentaba la otra ocasión que iba a ser Newton sobre metro, ¿verdad? Son unidades internacionales, fuerza por distancia, esa es la tensión superficial. ¿Va que va? Esa es la fórmula de la tensión superficial. Es cuánta fuerza requiero por unidad de distancia. ¿Sale? Eso se llama tensión superficial. Y obviamente los líquidos que tienen más tensión superficial, pues son esos líquidos que se oponen con mayor, o sea, oponen más, más fuerza para que los objetos salgan, ¿no? Los objetos entre, bueno, ya le puse objeto, pero es en realidad se debe decir un sistema. Un sistema entre o salga del líquido. ¿Sale? Entre menos tensión superficial, pues el objeto puede entrar más fácil o salir más fácil. Se requiere menos fuerza. El líquido se opone menos. Y eso es porque las moléculas de los líquidos se están atrayendo con una cierta fuerza y eso hace que estén como unidos. ¿Sale, vale? Esas fuerzas intermoleculares que les hablé la vez pasada de la viscosidad tienen mucho que ver. Si las fuerzas intermoleculares del líquido son muy grandes, pues cada vez están más unidas. Están unidas con más fuerza, perdón, y eso hace que les cueste más trabajo introducir o sacar un líquido, pero un objeto de ese líquido. ¿Sale? Esa es la tensión superficial, pero de hecho, por ejemplo, gracias a la tensión superficial se forman las gotas. Las gotas, ¿verdad? Las gotas son esféricas, ¿cierto? Esféricas. ¿Sale? Y eso es para que, ¿por qué se hacen esféricas? La tensión superficial del agua hace que pues, digamos, la figura geométrica de menor exposición de área, que menos área expone hacia el exterior, es la esfera, ¿verdad? Por eso se hacen las gotitas. En la mañana, en el rocío de la mañana, se ven las gotitas y es porque la tensión superficial del agua, pues, es elevada. ¿Sale? Y hay sustancias que se llaman tensoactivos, ¿verdad? Tensoactivos. ¿Sale? Y entonces los tensoactivos, ¿qué? Van a modifican la tensión superficial. Superficial. ¿Sí? Eso también tiene mucho que ver con algo que se llama mojabilidad. Por ejemplo, si yo coloco un líquido que quiero que lubrique dos piezas que tienen contacto mecánico y el líquido tiene mucha tensión superficial, pues el líquido va a tender a ser esferita y no se va a desparramar. ¿Sí me explico? Hola. O sea, si ustedes no controlan ese efecto, puede haber algo que sea tensoactivo. Los tensoactivos pueden aumentar la tensión superficial o la pueden disminuir. Por ejemplo, el jabón. El jabón, si ustedes le ponen jabón al agua, pues disminuye la tensión superficial. Se deshacen las gotas, se desparraman, se extienden. ¿Sale? Si ustedes, por ejemplo, le ponen sal al agua, aumenta la tensión superficial. ¿Sale? Porque estamos agregando iones y eso hace que con los puentes de hidrógeno y todo este mar de fuerzas intermoleculares se aumente. Acuérdense que las intermoleculares son puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, las fuerzas de London y las de Van der Waals, ¿verdad? Son las más comunes. ¿Sale? Entonces, si por ejemplo ustedes tienen un aceite lubricante y está en un sistema donde está el desgaste, ¿verdad? Bueno, para evitar el desgaste de dos piezas que tienen contacto, por eso es la lubricación, y se empieza a llenar de polvo, se empieza a tomar otras partículas sólidas,
la tensión superficial puede aumentar y eso hace que el aceite, en vez de que esté desparramado, esté pues cubriendo toda la superficie, se apelmace, ¿verdad? Se haga bolitas, así, y entonces deja de lubricar. ¿Sí me Ya por explico? eso lo aguantan. Pues bueno, sí, es cuando ya está quemado, ¿no? Se lo va, lo va descomponiendo por el calor, ¿sale? De hecho, cualquier aceite, cuando ya pasa a los 110, 115 grados, polimeriza, se hace plástico. Por eso es que también los motores en la parte interna, ya a través de los años, forman una película como una laca, ¿verdad? De aceites que se polimerizaron. No, sí, sí, sí me cachan ahí cuál es el rollo. La tensión superficial es la responsable de que las partículas se apelmacen, se hagan así bolita o que estén desparramadas. ¿Sí? Aquí les vuelvo a recordar nunca, ¿verdad? Nunca. ¿Se acuerdan que les decía yo que la tensión superficial hay muchas ocasiones que se mide en Newton sobre metro, ¿verdad? Sí, milinewton. Entonces, este M no es de metro, sino que esto no, ¿verdad? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pues ¿cómo? Pues Si lo quieres, acuérdese usted de las reglas para hacer las unidades. La, ahora sí que el símbolo del mili es la M desde el metro, pues. y pues también curiosamente es metro A. Por eso hay que aclarar qué es, ¿verdad? Obviamente, mil milinewtons, no me lo van a creer ustedes, pero es ¿un qué? Un newton, ¿verdad? ¿Vale, vale? Entonces, aquí, la pregunta aquí viene, cómo se mide, ¿verdad? ¿Cuál es el equipo más usado y cómo se mide? ¿Cómo se mide? La, la tensión superficial. ¿Sí se acuerdan cómo se mide o no? ¿Con las cuales? Ah, pero esa es la viscosidad. Ah, ¿cómo? Agujitas. ¿Cómo agujitas? Ah, ¿ya ve? No, bueno, sí usa un dinamómetro el equipo. Pero ahí viene la respuesta. ¿Sí le puedo cambiar? Sí, va. Sí, pues, bueno. ¿Cuál va a ser el equipo más común? El equipo se llama el anillo de Dunoy, ¿verdad? El anillo de déjame ver cómo se escribe para no regala, porque luego van a decir que yo les eché mentiras, ¿verdad? ¿Cómo se llama el equipo de Dunoy? Aquí está. Dunoy. Y esta O lleva diéresis. Cuénteme. Ándele, por ejemplo, la tensión superficial es la responsable de que los insectos floten, ¿verdad? Que queden paraditos. ¿Por qué? Porque el líquido se opone a que sus patitas entren al líquido, ¿verdad? ¿Sale? Y lo mantienen a flote. De hecho, ustedes pueden introducir un objeto a un líquido y pueden verlo de costadito y van a ver que el líquido como que hace un cono antes de que se rompa como esa telita, esa capa superficial. ¿Sale? De hecho, sí le puede ser. Hay experimentos sencillos de que usted pone en el líquido, pone en agua, pone arriba un clip, ¿sí? Lo puede poner un clip y el clip flota, ¿sale? Pero ya cuando le pone jabón, pues el clip que se hunde, ¿verdad? ¿Sale, vale? Y entonces el equipo de Dunoy, que es el equipo más conocido para medir esto, hay equipos que tienen una placa, equipos que tienen una esfera, pero aquí el que vamos a ocupar para nuestro caso es el anillito de Dunoy. Es el anillito que les contaba que era de platino.
¿sí? Que es un anillo que tiene unas, que es algo así, ¿verdad? Visto de la parte de arriba, es como si estuviera el anillito y el medio, bueno, y el medio tiene esto así, ¿verdad? ¿Sale? Como le decía que la última vez que se compró uno, hace como, ¿qué sería? 3 años y medio, 4, costaba 6,500. Es de platino, platino. ¿Sale? ¿Por qué de platino? Para que no, ¿para qué? Perdón. Pues cuénteme el chiste. ¿Dónde lo puso? ¿Eh? El, el anillito es de platino para que no se le pegue cualquier material, ¿verdad? Para que no absorba partículas. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca una tina, bueno, se llama cristal, es un cristalizador. Mándeme, ¿en una misma qué? Perdón. Pues vamos a calcular todas las propiedades en el mismo día. Todas tienen que quedar. Sí, o sea, se supone que es rapidillo esto, ¿verdad? Es un cristalizador. ¿Qué es un cristalizador? Un cristalizador es como una caja de Petri, ¿sí las han visto las cajas de Petri? Sí. En donde siembran bacterias. Dale, dale. Es una caja de ese tipo, pero grande. Ustedes lo van a ver. Si mal no recuerdo, creo que mide como 25 o 30 centímetros de diámetro el cristalizador. Sí, le vamos a poner, por ejemplo, agua. Sale agua. ¿Y qué van a hacer ustedes? Que el anillito lo van a bajar y a subir. ¿Verdad? Se sube y se baja el anillito para que midamos la fuerza. ¿Sale, vale? El anillo se va a introducir y se va a sacar del líquido. ¿Sale? Hasta inclusive el anillito cuando está saliendo del líquido, cuando ya está por salir, eso lo van a observar ustedes ahí en el laboratorio. Inclusive el líquido se ve así, se ve así como que empieza a jalar una telita, algo que se formó, ¿qué? Hasta que esa telita se rompe y otra vez queda el anillito por afuera, ¿va? Entonces, esa fuerza, perdón, esa fuerza que opone el líquido para salir, para que el anillo salga, perdón, esa fuerza que opone el líquido es la que vamos a medir en un dinamómetro. En la parte superior está conectada a un dinamómetro, ¿sale? Y esa es la fuerza que se mide, esta fuerza, ¿sale? Esta fuerza de aquí. Entonces, obviamente, como es un anillo. Entonces, si ustedes lo ven así por la parte de arriba, pues tiene un diámetro interno y un diámetro externo, ¿verdad? Sí. ¿Sale, vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar como distancia del anillo? Su perímetro. Perímetro. Creo que lleva acento donde la P. Creo que sí, ¿eh? O ya la regué. O a ver, cuénteme, ¿dónde va perímetro, acento? O el I. Perímetro, ¿verdad? Creo que sí. Si no, perdón por la ignorancia. Pero, aquí es igual el perímetro de un anillo, de un círculo. Sí, pues ya después de tantas veces que lo hemos visto ya por fin, ¿verdad? Se lo aprendieron. Vaya, pi por diámetro. Pi por diámetro. Obviamente, el diámetro que es igual a 2 veces el radio, ¿ah? ¿Sale? Obviamente el perímetro, ¿ah? ¿Sale? Entonces, si yo quiero determinar la tensión superficial, ¿dónde lo ponemos acá? Que es igual a fuerza entre distancia. Entonces, ¿qué va a ser? La fuerza
que va a medir el dinamómetro entre el perímetro, ¿verdad? Pero va a ser que, como es un anillito, tiene un perímetro interno y un perímetro externo, ¿va? Y prácticamente son lo mismo porque está sumamente delgadita la laminita del anillito, ¿sale? Entonces va a ser dos veces el perímetro. Por eso va a ser la fuerza le va a poner din del dinamómetro sobre 2 por pi, 2R. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a medir la tensión superficial, lo vamos a calcular ahí en el laboratorio. Inclusive vamos a medir el radio del anillo con un vernier, ¿sale? O sea, para eso va a ser el vernier, para medir ese diámetro y poder calcular el perímetro A, que va a ser igual la fuerza, porque en el anillito tenemos pues dos diámetros, ¿va? Uno interno y otro externo, y prácticamente lo mismo, y los dos perímetros tuvieron contacto con el líquido al momento de introducirlo y retirarlo. ¿Sale? Entonces por eso viene la famosa fórmula de 4 pi por radio, ¿verdad? O 2 pi, o 2 pi diámetro. ¿Sale? Así es como vamos a determinar la tensión superficial. Hay quien introduce una placa, quien introduce una esfera. ¿Sale? Y hay dispositivos que miden ya sea la fuerza que requiero para que se introduzca el objeto. Este caso va a ser la fuerza que requiero para retirarlo, ¿verdad? La fuerza de desgarro. De hecho, nosotros vamos a introducir y retirar el anillito en el experimento que vamos a hacer en el laboratorio y vamos a ver que la gráfica que nos va a dar el equipo, la interfaz, nos va a graficar fuerza contra tiempo, ¿verdad? Bueno, va a ser fuerza en newtons, tiempo en segundos. ¿Y qué se va a formar? No sé si recuerdan que les decía yo que se formaban con unos picos, ¿sale? Se forman unos picos. Eso es debido a que, pues, en teoría debe de ser equivalente la fuerza, la misma fuerza para introducirlo que para retirarlo, ¿verdad? Hay a veces que nos dan medio chuecos los picos, eso es porque luego de repente por ahí hacemos algunas cosas como mal, ¿verdad? O muy rápido, tiene ahí su chiste. Ustedes mismos ahí van a batallar, van a ver que tiene su chiste el poder hacer la introducción y el retirado del anillo con la misma fuerza, ¿verdad? ¿Sale? Ustedes ahí van a ver, como lo van a hacer manual, con un elevador que tiene un tornillo, el tornillo lo van a introducir y lo van a retirar para que suba y baje esa placa y va a estar entrando y saliendo el líquido. Van a ver que si tienen que tener la misma velocidad con la que aprietan o aflojan y todo ese rollo, para que se dé lo más homogéneo posible. Hay aquí una raya que no va. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les decía que vamos a medir las fuerzas, ¿verdad? Por ejemplo, fuerza 1, o sea, de aquí a acá para sacar la fuerza 2, esta de acá, fuerza 3, no sé, fuerza 4, y vamos a sacar un promedio, ¿verdad? La fuerza del dinamómetro va a ser el promedio, por ejemplo, para este caso, fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 más fuerza 4. ¿Entre cuánto? Pues entre 4, ¿verdad? Si no, no fuera el promedio. Muy bien. ¿Sale? ¿Sale, vale? Ya con unos 3 4 piquitos que logremos hacer, con eso obtenemos el promedio. ¿Sale, vale? Y obviamente es lo más común, el anillo de Dunoy. Él hizo muchos estudios sobre líquidos y mm,
Si mal no recuerdo, creo que era holandés o belga, algo así, ¿verdad? Por ahí de los Países Bajos. Y él estudió bastante los líquidos, hizo esta técnica y es lo más usado. Sale, vale, no se tengan ahí dudas, preguntas, aclaraciones. Ninguna. Qué bárbaro. Por eso me caen bien. Porque todo le sale a la primera. ¿Ah? No sé si sepan mucha química, pero veo que el cálculo que se la pasan haciendo aquí en clase, pues sí le sale bien chido. ¿Ah? ¿Eh? No sé por qué les da miedo no hacer la tarea, no la hagan. Sí, o sea, ¿qué puede pasar? Nada, nada. Por eso también no subo los videos tan rápido para que así la persona que no vino a clase no sepa qué onda. ¿Mm? Precisamente por eso. Bueno, ¿tienen dudas con esto de la tensión superficial? Es otro concepto de la videollamada. No, hombre, pues me manda mensaje, me dice, no puedo llegar a clase porque tengo una dificultad y se lo envío. Hay quien de repente me ha pedido el link, se lo mando. ¿Verdad? Sí. Sí, puede pasar. ¿Qué tal si por alguna desgracia también ya me pasó? Hace poquito un compañero, su abuelito se murió y me dice, es que la noche viajamos a Zacatecas, en un pueblo de Zacatecas, no me acuerdo. Le digo, pues ahí le va el link, conecte si quiere, ¿verdad? Pues sí, pues ya ni modo de decirle no vaya, pues no, ¿verdad? ¿Qué tal si se enferma de algo? ¿Qué tal si anda con COVID? Pues ni modo que venga, ¿verdad? Mejor le mando el link. Sí, algo, pues, no sé, ¿sí me explico? Aquí afortunadamente, por ejemplo, al compañero Renzo lo vamos a hacer aquí famoso para la eternidad. Aquí para el video que va a quedar ahí del canal para la eternidad. Por ejemplo, ahora que usted tiró el puente de Irapuato, ahí de Castro del Río, ¿qué tal si estaba atorado? Pues me manda mensaje y yo le mando el link y ya toma su clase ahí en el embotellamiento. ¿Verdad que sí? Ustedes porque no me hablan. ¿Verdad que sí, sí o no? Ustedes pidan ayuda y vemos qué hacemos. Bueno, ahí está esta parte de la tensión superficial. ¿Cuál es la última, bueno, no, la penúltima propiedad que nos faltaría ver? Nos faltaría ver algo que se llama capilaridad. ¿Sale, vale? Capilaridad. ¿Y cómo se mide la capilaridad? Le vamos a poner una H. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que vamos a ver es cuánta altura tiene un líquido en un capilar. Ándele, me parece muy bien. ¿Y por qué pasa? ¿Verdad que sí? Haga de cuenta que si tenemos un líquido aquí, un líquido, y usted introduce un capilar que es un tubo de diámetro pequeño, el líquido va a ascender una cierta altura, ¿verdad? ¿Sale? Aquí vamos a ver, vamos a ponerle aquí el líquido asciende una cierta altura por el capilar. ¿De acuerdo? Entonces, exactamente eso se llama capilaridad. Y está sencilla la capilaridad. Sigue la ley de Jurin, ¿verdad? Ley de Jurin. Si mal no recuerdo, es una persona italiana, Jurin, y la memoria no me falla, y él estableció que la altura capilar iba a ser igual a que a dos veces la tensión superficial por el coseno del ángulo sobre
radio, gravedad y densidad del líquido. ¿Sí me explico? ¿Tienen duda con estas variables? Esta fórmula tiene que ser MKS para que se acuerden. Metros, kilos y segundos. Tiene que ser sistema internacional. Le voy a poner unidades a cada una de las variables. ¿Sale, vale? La altura tiene que ser, obviamente, 2 veces por la tensión superficial. La tensión superficial dijimos que era ¿qué? Newton sobre metro, ¿verdad? Luego el coseno del ángulo, pues es adimensional. ¿Sale? Luego viene la parte de abajo que sería el radio. ¿En qué va a estar? El metro, ¿verdad? La gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Y la densidad en qué? ¿En qué está la densidad? Kilogramo por cada metro cúbico, ¿verdad? ¿Sale, vale? ¿Qué pasó? ¿Una araña? ¿Una araña? Dejen la araña, dejen la araña. Newton. Que pues va a ser metro cuadrado por kilogramos sobre segundo al cuadrado por metro cúbico A. ¿Sale? Entonces, fíjese nada más. Dice nada más, ¿eh? ¿Cómo va el rollo? Newton, ¿qué son los Newton? ¿Todos se acuerdan? Pues es fuerza, masa por aceleración. ¿Sí o no? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Sobre metro sobre ¿quién? Obviamente este con este se elimina, ¿va? Va a quedar ¿qué? Aquí. Sobre metro por segundo al cuadrado. Muy bien, que se fijó en todo. Pues metro cuadrado sobre metro cúbico, pues normalmente queda 1 sobre metro, ¿no? Metro cúbico, ¿sale? Entonces, ¿qué le va a hacer aquí usted a este y este? ¿Qué onda? Adiós. Por ejemplo, este metro, ¿qué onda? Y este con este. Entonces, al final de cuentas, ¿qué va a tener usted? Metro, ¿sale? Si ustedes no ponen estas unidades, por eso se los aclaro, ¿qué va a pasar? Que van a tener un problema de análisis de dimensiones. ¿Sale? Ahí va a estar el problema. Y a la pobre araña, déjela, pues hay plaga de arañas. También, también hay plaga de alacranes, para que les voy a pedir de favor que cuando levanten su mochila la sacudan. Hay, hay alacranes aquí en Upi. ¿Sale? Aquí en Upi. ¿Sale? Para que tengan cuidado. No, pues si no son moscas, no van a caer del cielo, pues, pero. Sí, sí, no, pero no pasa nada, ¿verdad? Afortunadamente nadie ha tenido algún problema por un alacrán aquí porque se les ha avisado, ¿verdad? Pero sí les recomiendo que
Cuando lleguen al salón, a los salones, pues, vean que no haya nada, sacuden su mochila y se van. Si van para el campo, para los vestidores, ¿para qué lado? Se quitan sus zapatitos para jugar o algo, se ponen sus tenis, tachones, etc. Y sacuden sus zapatos, ¿sale? ¿Qué ha pasado, pues, que de repente ha habido varios alacranes aquí? Y no, pues, yo no he sabido que alguien le haya picado, pues. Pero hay que tener precaución. Los alacranes de león son de los que son venenosones. ¿Vale? No, pero pues estamos aquí casi pegado al león. ¿Sí? ¿Sale? Para que sepan. Bueno, aquí yo puse cosero del ángulo. ¿Qué ángulo van a tomar ustedes? El que hace líquido. Aquí es como que hace líquido. No sé si estén de acuerdo conmigo que va a haber dos tipos de ángulo. Por ejemplo, el ángulo puede ser el más tradicional, es que el líquido forme una U, así se llama menisco. Que el menisco sea de esa forma como una U, se llama como, ¿es cóncavo o convexo? Ándale, vaya, hasta que están agarrando ritmo. Cóncavo, el ángulo puede ser cóncavo. Digo, el menisco puede ser cóncavo. ¿Y qué onda? Aquí cuando se forma este tipo de menisco, es que las fuerzas adhesivas, ¿sí? Son mayores a las de cohesión, ¿sale? Son mayores, son mayores a las de cohesión, ¿verdad? Cohesión. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿Eh? Que las fuerzas que tiene el líquido con el recipiente, bueno, material, con el material del capilar, van a ser más grandes que las fuerzas de unión entre líquido, entre molécula de líquido. ¿Sale? Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo aquí? Por ejemplo, si ustedes trazan aquí ay, bueno, me quedó muy chueco, perdón. Es que si ustedes trazan así una línea y ustedes esto lo hacen hacia arriba, ¿sale? Ahí va a venir lo que es el ángulo, ¿sale? Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de líquido es el agua, ¿verdad? ¿Sale? Es muy común ver que el agua sea así. Pero, ¿cuál es el otro tipo de menisco que han visto? Si los han visto, ¿no? No, ahora pon atención de eso, ¿qué pues? ¿No han visto los termómetros de mercurio que tenemos en el laboratorio? Esos véalos y hace así, hacia arriba. Es hacia arriba. En vez de ser cóncavo es convexo, ¿verdad? ¿Sale, vale? Hay que verlo. Aquí está al revés. Aquí las de cohesión. Cohesión son mayores a de, a la de adhesión, ¿sale? Y un ejemplo de esta es el mercurio. En los termómetros lo podemos observar. ¿Sale, vale? Y aquí, pues hagan esto así. Aquí si le hacen así, si hacen esto aquí van a tener un ángulo A. ¿Sale, vale? Si yo digo que el líquido, cuando, cuando el líquido, por eso viene el término moja totalmente al capilar. ¿Qué ocurre cuando decimos que el líquido moja totalmente al capilar? ¿Cómo creen que se vea? ¿Cómo se va a ver? Se va a ver, se va a ver así recto, ¿ah?
¿Sale? Y aquí el ángulo. ¿Cuánto vale aquí el ángulo? Como 180. Como 180. O sea, cero. 0 grados. Y casi siempre, ¿cuánto va a valer el coseno de 0 grados? Uno, ¿va? Ándele, sí. O casi siempre, porque a veces vale otra cosa para ustedes, pero por lo general debería de valer uno, ¿sale? Entonces, cuando el líquido moja totalmente el capilar, vamos a tener esta forma, ¿va? ¿Sale? Deja la pobre araña, no le va a hacer nada. Ay, deja la pobre arañita. Bueno, entonces esa es la capilaridad. ¿Sale? Aquí va a haber una situación que es la siguiente. ¿Le puedo cambiar? Sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Ah, pues no. Ahora resulta que ahora sí apuntan. O sea, ahorita me dice cuando le pueda cambiar. ¿Qué va a pasar si yo pongo el mismo capilar en dos líquidos de densidades diferentes? ¿Cuál va a subir más y cuál va a subir menos? Ah, qué óvole. ¿Por qué? ¿Eh? Ah, ¿verdad? ¿Eh? Ah, pues sí. Es como hay dos posibilidades, sí o no, y esa, ¿no? Póngala la hojita, sáquela. Sale, vale. Bueno, va, ya para finalizar, ya para finalizar. ¿Qué pasa? Como les dije, yo tengo así, ese se llama líquido A, ese va a llamar líquido B, lleva acento líquido, líquido B. Sale, ustedes colocan un capilar aquí. Entonces colocan el capilar B aquí. Es el mismo capilar, ¿verdad? Mismo capilar, coma, diferentes líquidos, ¿verdad? ¿Sale, vale? Entonces, por ejemplo, el líquido A subió aquí, ¿verdad? Esta es la altura de A y el líquido B sube acá. Esta es la altura de B, ¿sale? Ah, qué fea B. Bueno, ahí va, altura de B. ¿Sale, vale? Obviamente aquí, si ustedes hacen esto así, esto de aquí a aquí este es un delta de altura, ¿verdad? ¿Sale, vale? Aquí vamos a ver que la altura de A es menor a la altura de B, ¿verdad? Coma. Por lo tanto, la densidad de B, ¿sale? Va a ser mayor a la densidad de A. ¿Sale? Exactamente, el líquido de mayor densidad sube más, porque va a tener más tensión superficial, va a tener más interacciones, ¿sale? Y importante, el delta de altura, por lo tanto, ¿qué va a ser? Sería la altura de B menos la altura de A. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros podríamos encontrar los restantes datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo ya sé que la fórmula es que la tensión superficial va a ser igual a ¿qué? A 2 la altura, perdón, la altura es 2 tensión superficial, coseno del ángulo, sobre, ¿qué? Radio, gravedad y densidad, ¿verdad? Si yo tengo, ¿qué hay igual? ¿Qué hay igual en los dos sistemas aquí? En ambos sistemas, ¿qué tenemos igual? El radio, muy bien.
El radio, ¿qué más tiene igual? La gravedad, ¿qué más hay igual? Pues ándele, tiene igual el 2 coseno del ángulo, ¿verdad? Sí. ¿Ya qué va a ser igual esto? A la tensión superficial sobre quién? Sobre la altura y sobre la densidad, ¿sí o no? ¿Va que sí? Entonces, por lo tanto, tensión superficial de A sobre altura de A, densidad de A, ¿qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Pues a la tensión superficial de B, altura de B, densidad de B, ¿verdad? ¿Sale? ¿Sí o no? Porque tienen lo mismo, pues, en similar. ¿Sí o no? ¿Va que sí? La tensión, ¿cuál? Esta de acá es tensión superficial. Esta es tensión superficial y el de abajo es densidad, ¿verdad? ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Sale, vale? No tengan ahí dudas. ¿Sale? ¿Sale, vale? Entonces aquí nota. Si hay, si hay valores iguales, coma, se pueden hacer este tipo, este tipo de suposiciones, ¿verdad? ¿Cuál tipo de suposiciones? Esta, en la que yo tomo los mismos valores que tiene un sistema y del otro, y los puedo igualar, ¿verdad? ¿Sale? Y entonces, así yo ya porque hay veces que me dicen, o sea, no me dicen solamente la densidad y la altura que tuvo el líquido, ¿sí o no? Porque eso sí lo puedo yo medir. ¿Cierto o no es cierto? Yo sí puedo medir la altura que tiene cada líquido y la densidad sin problemas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Saber cuántas veces es más grande o más pequeña la tensión superficial de un líquido respecto al otro. ¿Sale? O la avestruz. Por ejemplo, la tensión superficial del mercurio es grandísima, es enorme. Y pues, aparte la densidad es creo que de 13,6, ¿no? Gramos por mililitro, una cosa así. También gigantesca. En una tina de mercurio ustedes pueden poner una llave Stinson, por ejemplo, y flota. O hay por ahí debe de haber videos en el YouTube, ¿verdad? Que ustedes colocan un yunque y el yunque flota, ¿no? No se hunde todo, flota por todos sus efectos. Por eso es que el mercurio es un material que se ha elegido desde hace mucho tiempo por esas propiedades para, para poder medir en poca altura de columna.